se fue mi bebé en ese carro. Ganó la batalla. Ganó la batalla, la adicción. Pero no me he rendido. Le ayudamos a rentar un departamento, que él se sintiera autosuficiente e independiente. Y fueron 3 veces que lo levantó la Cruz Roja de la calle. Completamente intoxicado. Cuando tú ves a tu hijo que está perdido, que anda muerto espiritualmente, y recuerdas esa carita cuando nació, esos ojos llenos de dulzura, esos ojos llenos de inocencia, es algo que te mata interiormente. Dije, Dios, si es tu voluntad quitarme a este hijo, hágase tu voluntad. Lo único que te pido es que no me quites la fe en ti. No hubo reclamo por parte de mamá, hubo ayuda. Porque si quieres ver bien a un hijo, te tienes que ayudar a ti primero para poder sacar adelante a tu hijo enfermo, porque está enfermo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este programa de entrevistas donde hablamos con personas que han tenido algún ser querido en las adicciones o también a personas que lo vivieron en carne propia y nos cuentan cómo es la experiencia. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Cristina Cruz está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Cristina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a compartir. Ella nos va a contar su experiencia. Ahora sí que le tocó doble a usted, ¿verdad? Sí. Pues si gusta, Cristina, comentarnos cómo fue esa experiencia de tener a sus familiares en la adicción, cuánto tiempo estuvieron en ese camino y cómo lo vivió. Muy bien. Buenas tardes. Antes que nada, pues más que nada me pidieron que hablara sobre mi hijo, porque mi hijo era una persona adicta, pero le comentaba a Jesús que pues el génesis de todo es que el papá de él es una persona alcohólica. Entonces, cuando yo tenía 17 años, yo conocí al papá de mis hijos. Mi padre acababa de fallecer. Mi papá, pues para mí era todo. Mi papá fundamentalmente es el mejor papá que me pudo haber tocado en la vida. Entonces, él murió cuando yo tenía 15 años. Me quedé así en stand-by en la educación porque nos hicimos cargo de nuestros hermanos más pequeños, mi hermana mayor y yo. Yo a los 16 años ya tenía que estar cuidando a 3 hermanitos y tenía que estar trabajando para ellos, mandándolos a la escuela, bañándolos en la noche, preparándolos con las tareas y todo eso. Entonces fui presta fácil para una persona con adicciones, con alcoholismo, una persona golpeadora. Pues la ausencia de mi padre yo creo que la quise llenar con cariño que pues que no era el apropiado y en el adecuado. En un momento dado yo ya después ya no quería estar con esta persona y esta persona me fue obligando poco a poco. Me dio mucho miedo, me daba mucho miedo porque en la calle él me jaloneaba, me bajaba de los camiones, etc. Entonces pues me fui quedando en ese matrimonio porque pues nos fuimos a vivir. Mi hijo, el mayor, que fue el que cayó en drogas, nació cuando yo tenía 19 años. Entonces pues yo trabajaba y me gustaba mucho mi trabajo, era secretaria. Mis jefes me tenían mucha confianza y cuando pues yo no tenía a mi mamá aquí, no tenía a quien me apoyara con mi hijo, me tuve que salir de trabajar. Me dolió, pero para mí lo fundamental era cuidar de mi hijo. Y pues allí empezaron más maltratos físicos, psicológicos, económicos, pero para mí siempre seguía siendo lo fundamental cuidar a mi hijo.
Y pues nació mi segundo hijo. Al año nació mi segundo hijo. A los 20 años, a los 21 años nació mi hija, mi única hija, la más chiquita. Nació con microcefalia. A los 45 días de nacida, ella tuvo meningoencefalitis, quedó con parálisis cerebral. Pues me decían que mi niña tenía 2 meses de vida nada más. Así se la llevaron diciéndome los pediatras y los especialistas de que mi niña no iba a vivir mucho, y ella vivió 16 años. Entonces me fui quedando en esa relación donde hubo de todo. Y al decir de todo me da risa porque siempre la persona es la última en enterarse, ¿no? Y habrá muchas anécdotas que cuente desfasadas en el tiempo, pero recuerdo una en el que al papá de mis hijos lo acusaban de secuestro. Y yo fui una mujer que siempre me dedicaba a mis hijos y a mí. A las 5 de la mañana me levantaba a hacer mis ejercicios, me iba a caminar, venía y a mis hijos siempre los traía en línea y todo. Y llego a mi casa, preparo mis hijos y voy con una vecina que era muy amiga mía. Es muy amiga mía, todavía la considero así aunque no la vea. Y encuentro a otra vecina con ella platicando. Y como me ven a mí muy calmada, muy relajada y me preguntan, ¿y tu marido? No sé, les dije, pues como estaba impuesta yo de que no llegara. No sé, le dije, ¿dónde anda? No sabes, me dijo. Y me enseñaron un periódico. Ese día había venido Gloria Trevi Y abajo del anuncio de Gloria Trevi venía de que mi marido, el papá de mis hijos, lo estaban denunciando como un secuestrador. Entonces eso es una de las cosas, ¿no? que pasa uno cuando vive con una persona alcohólica. Otra de las cosas era una vez que fueron a cambiar el cooler cuando teníamos cooler en nuestra casa. Y se fue con sus compañeros de trabajo. Él es un ingeniero civil. Él siempre fue jefe, para su desgracia. Y se fue a dejar a las personas con las que andaba para que le apoyaran con lo del cooler, porque andaban tomados. Y pues para mí era, de que no volviera, para mí era natural. Por mí mejor, porque no llegaba a pelear. Entonces, en la madrugada llega, me tocan la puerta, yo siempre estaba atenta por la ventana de mi cuarto, daba para ver para afuera. Y era él, venía en calcetines y en boxer. Y estaba un carro parado esperando a que entrara. Entonces me abrí la ventana y le pregunté a los muchachos que venían en el carro que sí, qué pasaba. Y me dijeron, lo encontramos en la carretera para Zaguaripa. El señor venía desnudo. Nosotros le prestamos lo que trae puesto. Y venía totalmente golpeado. Traía marcas en su espalda, traía marcas de revólver, donde dice el que le robaron el pick-up que traía. Lo pusieron de alfombra en el pick-up y lo encañonaban para que no se levantara. Entonces le quedaron las marcas de revólver. Pero para esto también ya lo habían golpeado, traía un ojo golpeado y una costilla mala. Entonces, pues en ese momento, la madrugada, me habían cortado, porque antes se usaban los teléfonos de casa, que se acuerde. Me habían cortado la línea telefónica y salí a pedir un teléfono a algún vecino o vecina que me prestara para hablarle a la Cruz Roja, porque venía muy mal. Y le dije a uno de mis hijos, quédate aquí parado, le dije en la puerta para que tu papá no te salga, porque eso sí, ¿no? Ya se quería ir a golpear a los que le habían hecho daño. Entonces, afortunadamente vivía un judicial vecino y iba llegando. Entonces me dijo, señora, ¿qué anda haciendo esta noche en la calle? Y ya le comenté lo que había sucedido. No se preocupe, métase a su casa y yo ahorita le mando un hombre. Me llenó la calle de policías y con la Cruz Roja. Entonces, ahora me río cuando lo cuento porque llegan los muchachos de la Cruz Roja, o sea, levantan reporte y todos los judiciales y ya se van, ¿no?
Y los de la Cruz Roja pues hacen su trabajo y la señora no se quiere ir el señor y si el señor no se quiere ir no podemos llevarla. Dice. Bueno, le dije, ¿se pueden esperar un poquito afuera? Le digo, sí, y se quedaron afuera y entré yo ahí a la sala donde estaba él doblado del dolor de costilla. Y le digo, mira, hijo de tu tal por cual, le dije, si no te vas ahorita en este momento a la Cruz Roja, lo que no te hicieron allá te lo voy a hacer yo. Así es que me vas inmediatamente, le dije con los muchachos de la Cruz Roja. Aquí no vas a venir a jugar, le dije. Sí, mamacita, inmediatamente. Por eso es que me río, porque pues ya después de todo, ¿no? Se subió a la Cruz Roja y se lo llevaron. Pues sí, venía con una costilla rota y el ojo tardó mucho en sanarle, pero más que nada fue el trauma postraumático que le quedó, porque en la noche se sobresaltaba mucho y yo dormía con él en el sillón así, con su cabeza aquí, porque se sobresaltaba y se asustaba pensando de que le iba a pasar lo mismo. O sea, son cosas que sucedieron. Otra fue que en una ocasión se cayó al canal de la presa, el carro nuevo, totalmente se destrozó el carro. Había comprado él una guitarra nueva porque a él le gusta tocar. Y recuerdo que esa guitarra me había llevado él, según a ver muebles para que yo los comprara. Y le digo, no te preocupes si te gusta la guitarra, porque yo sabía que le gustaba mucho la guitarra, cómprala. Le costó como 15,000 pesos en aquel entonces. Y llega, un día nos fuimos a la iglesia, somos cristianos, que siempre llevaba a mis hijos a la iglesia. Y llegamos y me dice, ¿qué quieren comer? No, pues les voy a traer Kentucky, dijo. Ay, perdón por la marca. Entonces, se fue y agarró una botella de caguama y dije, no, ya no va a venir. Dicho y eso. Pues nos pusimos a hacer comida. Al otro día, pues, que resulta de que se cayó a la presa, se quebró la nariz, trae cosida la nariz, la guitarra hecho añicos y el carro hecho añicos, así. O sea, son cosas que en este momento las cuento, pues, con calma, pero que en su momento son muy fuertes, porque si tú ves que estás con el padre de tus hijos y que tienes a una hija con parálisis cerebral a la cual le das 24/7, porque era lo que yo hacía con mi bebé, que disfruté mucho. ¿Qué vas a hacer? ¿A echarle ganas? Ni modo. Había veces que tenía al papá en el Carlos Nava. Mi hija toda la vida se le llevaron diciéndome los doctores que ya era la última vez que iba a estar internada en el TIF, en el Seguro Social. Ya la conocían en el Seguro Social. La querían mucho. Entonces, fue muy duro, pero fue más duro cuando mi hijo a los 12 años cayó en la droga. Había ocasiones en que estaba el papá de Carlos Nava, mi hija internada, y al rato mi hijo internado. Puedes pasar muchas cosas con el que es tu esposo. Me golpeaba, sí, me encerraba en el cuarto, me violaba. Su secretaria siempre fue en su Samantha. Pero yo no quería que nadie cuidara de mi hija. Yo no quería dejar a mi hija. Y una vez lo intenté cuando mis hijos tenían... Mi hija todavía no tenía el añito. Intenté irme. Me fui hasta San Luis Potosí con mi mamá. Me daban trabajo en Telmex, en aquel entonces, muy buen trabajo. Pero en cuanto me dijo mi mamá, voy a buscar quién te cuida de la niña, dije, ¿qué? ¿Cómo? Tú eres mi apoyo, se supone. Dije, no. Yo no quiero que otra persona cuide a mi hija, dije. Porque yo no sé cómo van a tratar a mi hija. Mis hijos tal vez me pudieran decir
Mamá me hicieron, mamá no me hicieron, mamá me dieron, mamá no me dieron, pero mi hija no. Y después de 9 meses de estar separada del papá de ellos, me devolví. Me devolví con él aquí a Hermosillo. Él fue a buscarnos 2 veces. Y a la segunda vez me vine. De hecho, mi mamá se quedó enojada conmigo. Me devolví a sabiendas a lo que yo ya venía nuevamente. Ahí sí ya venía. Yo decidida a que todo tenía que pasar, pero por tal de cuidar a mis hijos, principalmente a mi hija. Y también cuando llega, les platico hace rato que llega la edad de 12 años de mi hijo mayor. Empieza otra odisea. Yo empecé en los grupos de Al-Anon. Me invitaban a dar testimonio en los grupos de AA. Como les digo, había veces en que estaba mi hijo en el Carlos Nava, estaba en alguna otra institución, mi hija internada en el IMSS, el papá de ellos a veces peleando conmigo en el Seguro Social. Había ocasiones en que me tenían que esconder de él porque estuviera borracho y me buscaba pleito. Entonces, yo siempre le dije a mi hijo, aunque yo esté en Al-Anon, a mí me vale madre, yo siempre voy a estar luchando porque tú estés bien. Y así fue. Estar esforzándome, amándolo. Mi hijo era un amor, porque yo así los enseñé. A pesar de que ellos se llevaban 1 año, yo jugaba con los 3. Hoy en día no tengo una pensión porque no trabajé, pero no me arrepiento. Jamás me voy a arrepentir porque disfruté a mis hijos grandemente. Dentro del caos los disfruté, supe hacer un pedacito de cielo en mi hogar. Jugaba con ellos, les enseñé a hablar, les enseñé a caminar, les enseñé a cómo hacía ruido un chango. Yo me ponía a bailar con ellos, me ponía a hacer como una foca, me ponía a hacer como los animales. Ellos aprendieron a hablar bien pequeños. Entonces, cuando tú ves a tu hijo que está perdido, que anda muerto espiritualmente, y recuerdas esa carita cuando nació, esos ojos llenos de dulzura, esos ojos llenos de inocencia, y cuando los ves perdidos, es algo que te mata interiormente. Es algo desgarrador. Y si no buscas ayuda por medio de terapias, por medio de especialistas, por medio de profesionales, por medio de grupos de autoayuda, te mueres. Te mueres y andas muerta en vida. Tienes que buscar luz en la vida, tienes que buscar luz en la oscuridad, tienes que buscar cómo salir adelante, porque tienes otros 2 hijos, porque esos otros 2 hijos no merecen que su mamá se apague, porque esos 2 hijos no merecen que su mamá quiera que la tierra se la trague, porque esos otros 2 hijos no merecen que la mamá quiera que cuando está acostada se abra el colchón y se la trague la cama. No lo merecen. Ellos también me necesitaban. Y tenía que dividirme para cada uno de ellos, pero al mismo tiempo para mantenerlos unidos. Mis hijos se amaron mucho. Mi hijo, el mayor, el que cayó en las drogas, empezó a ser diabético a los 17 años. No quiso cuidarse porque él se fue. Se fue por un tiempo. Cuando cumplió 18 años, que yo me divorcié de su papá. No, ya tenía 19 porque su hermano ya tenía 18.
y su hermanita ya había muerto a los 16. Nomás murió su hermanito y yo me divorcié de su papá. Él se fue. Por un año no supe nada de él. Yo sé lo que es no saber de un hijo. Yo sé lo que es andar buscando a un hijo. Yo sé lo que es desear ver un pie, una mano, por lo menos, y decir, este es mi hijo. Y decir, este es el pedacito que voy a enterrar y este es el pedacito que voy a tener para irle a llorar. Este es un pedacito que voy a tener para saber que ahí está, que ahí quedó. Un año. Él llega y toca la puerta en la noche. Yo empecé a trabajar. En cuanto murió mi niña, yo me puse a trabajar, me iba a volver más loca de lo que ya estaba. A los 3 días yo ya empecé a trabajar capturando datos. Yo trabajaba y recuerdo que llegó una noche él y tocó la puerta y yo me asomé y dije, ¿quién es hasta ahora? Ya no estaba su papá. Y mi otro hijo estaba dormido en su cuarto. Y recuerdo que abrí la ventana y era mi hijo. Era mi hijo. Y me salgo del cuarto y empiezo a brincar. Y empiezo a gritarle a su hermano, tu hermano, tu hermano, tu hermano. Y yo brinco y risa. Y sale mi otro hijo de la habitación y dice, mamá, pues ábrele. O sea, yo estaba tan eufórica que no abría la puerta. Abrí la puerta. Lo que yo les he reclamado a todos y cada uno de ustedes, le reclamé a él por haberse ido. Para mí era el hijo pródigo que había regresado a casa. Para mí era el hijo que necesitaba mi amor. Para mí era el hijo que necesitaba el abrazo. Para mí era el hijo que necesitaba todo el apoyo. Porque el otro ya estaba en casa. Y la otra ya había vuelto. Con ese Padre Celestial en el que yo creo. Estuvo poco tiempo aquí. Él le gustaba viajar mucho. Andaba de mochilero, pidiendo ride en los camiones y era lo que hacía. Y llega a Puerto Vallarta y ahí se queda. Maravillosos 8 años que se queda ahí. Porque busca ayuda en un 24 horas de Puerto Vallarta. Y no. Y lo ponen como segundo al mando de ese grupo. Viajó mucho, pasando el mensaje de AA. Viajó mucho, ayudó a muchas personas. Donde yo estoy sentada, él estuvo mucho pasando el mensaje, lo entrevistaban. Un luchador, muy trabajador, muy simpático, se ganaba la risa, con su sonrisa. Estos hoyos que se me hacen aquí se le hacían a él. Se ganaba la gente. Después de 8 años, no supimos más de él. Y un día me dice mi hijo, mamá, mi hijo, mi segundo hijo, ya encontré a tu hijo, me dijo. ¿Qué pasó? Le dije, ¿dónde está? Está hospitalizado, lo encontraron tirado y estaba inconsciente, por eso no sabíamos de él. Y él le pidió a un muchacho que estaba enseguida de él que se comunicara conmigo por medio de Facebook. Créanmelo, yo no soy rica, no tengo dinero, pero tengo algo muy importante. Tengo un Dios, tengo un poder superior y tengo un Padre Celestial que nunca me abandona. Mi hijo me apoya en
todo me ha apoyado. El único que me queda. Me mandó a Puerto Vallarta por su hermano en avión. Yo no viajaba al camión. Me compraba seguro hasta por la maleta más pequeña que podía llevar. Me fui por mi hijo. Pesaban más los tenis que traía puestos él que él mismo. Me lo traje. Como les digo, yo creo mucho. Tengo mucha fe en ese poder superior. Lo llevaba con especialistas. Lo llevaba al San José, al CIMA. Lo llevaba al Hospital General. Su padre le puso seguro social. Lo llevaba al seguro social. No podía caminar del dolor de las piernas por el diabetes. Me acuerdo que acostado en las noches, mamá me decía, yo me bajaba y le sobaba los pies. Tanto era mi amor por esa criatura que le besaba los pies. Y le decía yo, ¿dónde han andado de baquetones estos pies? No sabía yo que era lo último que iba a tener de él. Pero aún así, lo disfruté. No hubo reclamos por parte de mamá. Hubo ayuda. Porque si quieres ver bien a un hijo, te tienes que ayudar a ti primero. Y tienes que sacar todos los demonios que traigas adentro de ti. Y tienes que sacar todos esos defectos de carácter que tienes dentro. Y tienes que agarrarte fuerte de un poder superior. Y tienes que agarrarte de la fe con todas las garras y con todas las fuerzas. Y tienes que dejar atrás ese pasado que te dolía, ese pasado en el que te hicieron daño, ese pasado donde tú no podías caminar. Tienes que dejarlo, tirarlo, para poder sacar adelante a tu hijo enfermo, porque está enfermo. Lo metimos, lo llevaba ya que pudo, lo llevaba yo a AA. Iba y venía con él, iba y venía con él. No sé cómo. Pero estando en AA volvió a caer. Y llevándolo yo. Lo interné. Lo interné aquí. En un centro de rehabilitación. Salió muy bien, salió a trabajar. Volvió a caer. Y esto que les estoy platicando ya es lo último. Volvió a caer, lo volvió a internar. Me lloraba. Me decía, mamá, no me hagas esto. Y yo lo abrazaba y le decía, hijo, es por tu bien. Y ya lo llevaba a los centros de rehabilitación, pero yo no dejaba de atenderme yo. No dejaba, porque si yo dejaba de atenderme, no iba a poder. Me iba a morir. Yo sé lo que es estar muerta en vida. Sé lo que es caminar zombie del dolor. Por eso es que necesito estarme atendiendo constantemente. No me tengo que dejar caer. Después de varios internamientos, en una de esas pidió que lo llevaran a San Pedro el señorón, porque se llevaron a unos muchachos a San Pedro en el centro donde él estaba, y sin darme cuenta se lo llevaron. Yo a veces estaba a las 6 de la mañana para ir por él para hacerle estudios clínicos, porque me la llevaba con él para arriba y para abajo. Pues ahí te voy a San Pedro a las 5:30 de la mañana para estar con él y venir, regresar, venir, porque había veces que hasta 2, 3 veces en el día tenía consultas médicas. Fue ir y venir, porque aparte de su adicción,
Su diabetes estaba muy avanzada. Él ya se ponía 3 insulinas. Él sale, entra a trabajar en la pandemia. Le ayudamos a rentar un departamento para que él se sintiera autosuficiente e independiente. Y fueron 3 veces que lo levantó la Cruz Roja de la calle. Completamente intoxicado. Estas 3 veces vi pasar la muerte enfrente de mí. Ya la tercera ya fue la vencida. Murió en agosto del 2020. Solo en su departamento. Nos avisaron los dueños del departamento. ¿Te imaginas una pandemia? No te pueden abrazar, no te pueden decir, lo siento mucho, no hay funerales, pueden estar 10 personas nada más, y tiene que ser rápido. Es algo sumamente espantoso. Cuando me dieron la noticia, lógico que me senté, estuve llorando, pero quería estar calmada. Y llega mi hijo porque le habla. Y me hablan a mi otro hijo. Llega y me dice, mamá, me dice, necesito que te calmes y que te quedes aquí en tu casa. No te puedo llevar. No, le dije, tú me vas a llevar. Y como niña chiquita le dije, te prometo que me voy a portar bien. ¿Se imaginan no poder ir a abrazar a tu hijo que está tirado muerto? No poderlo abrazar por última vez. No sé. Me debe ese abrazo. Me debe esa despedida. Me dicen, quédate aquí afuera. Nosotros vamos a levantar todo. Le hablaron a la funeraria. Y yo afuera desesperada, en el carro, hasta que querían que me quedara arriba del carro. Yo no. Me bajé del carro, empecé a caminar, empecé a caminar. Vi que llegó el de la funeraria, yo tranquila, sin llorar, porque había prometido no llorar, no llorar, no llorar, no llorar, no llorar. Cuando veo que se va el de la funeraria, sí, ahí ya. Se fue mi bebé. Se fue mi bebé. Ese bebé que recibí con amor. Ese bebé que recibí y que vi sus ojos tan bellos cuando me vio a mí por primera vez. Y que vi su hoyuelo. Se fue mi bebé en ese carro. Ganó la batalla. Ganó la batalla, la adicción. Pero no me he rendido. No me he rendido. Sigo en la lucha. Caí en una depresión fuerte. Y en enero del 21 ya se andaba muriendo mi otro hijo. Estuvo internado por COVID en el San José. Imagínense, había perdido a mi hija de 16 años. Perdí a mi hijo de 38 años. Y estaba perdiendo a mi hijo por COVID nuevamente. A los 5 meses de haber perdido al otro.
No había camas de hospital. Estábamos en un pico. Estábamos en un pico del COVID, no había camas. Busqué y buscaba y buscaba yo y buscaba conocidos. No hay, hermana, no hay. Cristina, no hay. O sea, no había camas de hospital. Y yo, Señor, por favor, te lo ruego, una cama de hospital. Me llaman en ese momento y yo caminaba dentro de mi casa y caminaba. Y me hablan en ese momento y me dicen, lléveselo al San José, se está desocupando una cama, pero inmediatamente. Y le hablo a mi nuera y le digo, hija, por favor, yo no alcanzo a llegar para llevarme a mi hijo al San José, se está desocupando una cama, por favor, llévatelo, le dije yo. Para esto él me había dado los papeles del seguro de vida. ¿Se imaginan que tu hijo, el único que te queda, te da un seguro de vida porque es que se va a morir? No, la ley es de que tú te vayas primero y tus hijos, tus 3 únicos hijos, estás perdiéndolos. Alcé la vista al cielo, tengo una ventana grande y hice las cortinas así, levanté los ojos al cielo y le dije, Dios, si es tu voluntad quitarme a este hijo, hágase tu voluntad. Lo único que te pido es que no me quites la fe en ti. Es lo único. A Dios gracias. Yo el 31 de enero cumplo años ese día. Fue mi regalo ese día que salió él. Lo dieron de alta. Fue el regalo más grande que he recibido en toda mi vida. Un glorioso regalo. No cabía. Tengo una foto que me tomé. Siento que me veo bonita en la alegría que tenía en ese momento. Pero aún así, como les digo, no he bajado la guardia. No he bajado la guardia. Yo en mi depresión. Porque me atendía con psicólogo y con psiquiatra. Estuve medicada. Estuve a punto de que me internaran. Me decía mi psiquiatra, Cristina, te voy a internar. Dije, no, tengo que salir adelante. Mi hijo no merece que su mamá se desviva. Porque mi hijo Fernando, el único hijo que ha sido mi apoyo y mi sustento para mucho, para todo. Desde niño me acuerdo cuando yo me sentaba en el sillón de la sala, abría la cortina y la ventana grande y veía yo para el cielo y con mi bebé en los brazos, mi chiquita. Y él, según yo, estaban dormidos mis hijos y él venía y se sentaba aquí calladito se sentaba. Y me decía, mamá, no llores. Yo te amo. Me desbarataba. Y él lo agarraba y le besaba la cabeza. Yo también te amo, mi amor, le decía. Vámonos a dormir. Él es el que todavía me sigue apoyando. Estoy estudiando una licenciatura en psicología. Porque yo dije, tengo que salir de esta depresión y tengo que hacer algo bueno por mi vida. No me voy a derrumbar. Y créanmelo, han sido días que no he podido levantarme de una cama y aún así he sacado la carrera. Ahorita puedo decir que soy pasante de psicología, que lo único que me falta es un curso de inglés, que ya estoy haciéndolo. Estoy en un centro de rehabilitación apoyando a jóvenes con adicciones
atiendo a madres que tienen a sus hijos con adicciones. Y lo único que yo puedo decir en este momento es que no todo está perdido. Que hay un poder superior y por eso es superior a mis penas. Es un poder superior a mis dolores. Hay un Jesucristo vivo, que ya pagó por todo. Ya pagó por mi dolor. Ya pagó por mis penas. Ya pagó por todo. Y lo único que me queda a mí es agradecerles y darles gracias por todo lo que tengo. Porque cada día que amanece le doy gracias hasta por mi dolor. Porque ese dolor me hace fuerte si yo así lo quiero. Ese dolor me saca adelante y veo cómo ayudar a otras personas. El ayudar a otras personas a mí me ha ayudado. Egoístamente me ha ayudado a mí. Y lo hago con mucho amor y lo hago con un gran corazón. Porque en los momentos más difíciles, en los momentos más dolorosos, Dios no me abandonó. Ahí estuvo. Sentí su protección, lo sigo sintiendo su abrazo, sigo sintiendo su amor, sigo sintiendo que Él está ahí, que Él vive y que no le tengo que defraudar y que no me tengo que defraudar por más ganas muchas veces de no querer seguir adelante. Pero vale la pena. Y aquí estoy. Aquí estoy a mis 63 años todavía queriendo aprender y queriendo seguir adelante. Muchas gracias, Cristina. Su propósito es muy, muy, muy grande, su propósito. Porque Dios no da procesos ni permite todo este tipo de situaciones sin un propósito detrás, y del tamaño del proceso es el propósito. Y ver todo lo que está haciendo ahorita, sé que va a ser inspiración para mucha gente, que va a poder consolar a muchas madres, a muchas personas que están pasando por estas situaciones, que son muchísimas. Todos los días me escriben en todas mis páginas muchas familias pasando por este dolor. Y pues ahora sí que, ¿quién mejor para describir todo este dolor y esa intensidad que usted, que le tocó con su hijo, con su expareja, y pues también la pérdida de su hija? Y pues lamentablemente dice, ganó la batalla a la adicción con su hijo. Pero no va a ganar, porque lo que usted va a hacer es muy grande. Su hijo está con Dios, está arriba, gozando. Si un día se unió su corazón al Padre, aún así haya muerto en la adicción, está con el Padre. Pero como va a ser usted usado en esta tierra, créame que no ganó. No ganó. Y le admiro mucho que no haya perdido esa fe, que no haya soltado la presencia de Dios, aún todo lo que le estaba sucediendo. Tenía todas las razones para reclamarle y decirle, ya no creo en ti, ya no creo en nada. Y no, se aferraba y se aferraba. No, Job soportó mucho. Y yo me aferraba a lo que Job había soportado, a lo que José el soñador había pasado. Yo me aferraba a todas aquellas historias donde el Señor nos demuestra que podemos. Yo me aferré mucho a Él, a Jesucristo, pagando por nosotros, derramando su sangre inocente, sudando sangre por cada poro de su piel. No fue en vano. Y por más fuertes que sean mis luchas, aquí estoy. Porque han sido las luchas más fuertes, han sido conmigo misma. Conmigo misma. Uh-huh. Pues esta historia me impactó muchísimo. No hubo necesidad de hacerle ni una sola pregunta, porque le salió de lo más profundo esa historia. Hay algo que cree que es importante que tengamos que considerar, que tengamos que saber,
todas las personas que están en esto. Sí, que no bajemos la guardia, que no nos desilusionemos, que amemos a nuestros hijos. Ellos son buenos, no son personas malas. Ellos necesitan ayuda, ellos necesitan mucho amor. Si ustedes hubieran conocido a mi hijo, cómo era de amoroso, pero es porque su mamá le dio mucho amor. Si ustedes conocieran a mi hijo, cómo es de fuerte y al mismo tiempo amoroso con su mamá, cómo la abraza, cómo le besa la cabeza, cómo no le da vergüenza andar en la calle abrazada de su mamá, y mi otro hijo no le daba vergüenza andar abrazado de su mamá. Y ustedes van a ganar mucho, mucho, mucho amando a sus hijos. Créanmelo. Yo me quedo conforme con ese amor que yo le di a mi hijo, con ese amor que yo recibí de los tres, porque mi hijo todavía me lo sigue dando, me lo demuestra todos los días. Él es el que me está ayudando en la carrera. Él es el que me está ayudando. Entonces, denle amor a sus hijos. Oiga, Cristina, bueno, perdón por revivir un poco el dolor con la pregunta que le voy a hacer. Pero yo creo que una de las cosas más dolorosas es ver que su hijo tenía 8 años bien, sin consumir, y después de un día para otro volver a esa vida. Sí. ¿Por qué? ¿A qué atribuye que duró esos 8 años bien y de un día para otro regresó a ese camino? Pues él platicando conmigo en una ocasión, bueno, platicábamos mucho, mis hijos y yo siempre te comento algo. Recuerdo, pues en casa de un alcohólico muchas veces hace falta comida, y más que yo pues me dedicaba al hogar, aunque vendía tamales, le digo, si no vendía chicles masticados porque no me los compraban. Pero había veces que no había comida en mi casa, entonces lo mejor era para la niña, ¿no? Y abríamos el refrigerador, nos sentábamos en la cocina, así en el piso, y abríamos el refrigerador, calentábamos tortillas, sentados en el piso mi hijo, mis 2 hijos y yo, platicando. Entonces, platicábamos mucho, y comíamos, cuando no había comida, tortilla con mostaza. Pero eran los días más maravillosos. De veras, eran los días más maravillosos porque cotorreábamos, como tienes idea, platicábamos de todo. Cuando ellos empezaron a tener novias, o sea, era muy padre nuestra relación, pues. Y en esa ocasión que tú me preguntas que por qué, me dice mamá, lo que pasa, dice, un 7 de julio tuvieron un accidente. Él nació un 7 de julio. Ellos viajaban mucho. Bueno, viajan porque pues el grupo sigue, ¿no? Entonces mi hijo viajaba mucho con su grupo y tuvieron un accidente en la carretera. Y él se lastimó la cintura. Y los medicamentos que le empezaron a dar eran muy fuertes. Y empezó nuevamente. O sea, empezó con los medicamentos. Los opioides. Ajá, empezó y ya no pudo parar. Sí, despertó el ciclo adictivo. Sí, ya no pudo, él me dijo eso. Ok. Pues ahora sí que todo esto va a dar vuelta, y como dice también un versículo que pues a los que creen en Dios todo les sobra para bien, ¿no? Vamos a sacar lo bueno de todo eso, aunque es muy, muy, muy difícil. Sí, yo tengo un testimonio muy fuerte porque Dios me ha sacado desde las profundidades más oscuras. Y como te lo vuelvo a repetir, mis peores luchas han sido conmigo misma. Conmigo misma, en el sentido de que te enojas, explotas, quieres tirar todo, quieres desvivirte, o sea, entonces te tienes que parar y decir, óyeme, ¿qué onda contigo, no? O sea, Claro. ¿qué está pasando aquí contigo? Entonces sí han sido luchas muy tremendas las que he tenido. Pero como te digo, mi fe, ahí está. Es que cómo no, ahorita que dice que estuvo un tiempo a punto de estar internada, pues, cómo no, con todo lo que está pasando, uno pierde la cabeza, ¿no?
y pues también el tratamiento psiquiátrico que es muy necesario. O sea, hay momentos en que se necesita ese soporte de medicación. Fíjate que mucha gente tiene miedo y todavía es un tabú el hecho de que se deben de tratar psicológicamente. Pero más tabú todavía es el hecho psiquiátrico, el tratamiento psiquiátrico. Entonces yo les explico, si lo que te están dando es lo mismo que tiene tu cerebro, le digo, pero le está haciendo falta, ¿sí? Entonces si te están dando la serotonina, la dopamina, te están dando todo aquello que tu cerebro lo está necesitando, no tienes por qué tener miedo, porque tu cerebro lo está manejando. Ahora yo les digo a los muchachos, ¿creen ustedes, les digo, que nosotros como madres no actuamos y reaccionamos con ustedes sin tener ninguna droga dentro de nosotros? Claro que sí, le digo, porque funcionamos igual que ustedes. Nuestro sistema cerebral funciona igual. O sea, todo se va para arriba o todo se va para abajo. Así es. Y esto en crudo, sin necesidad de dormirnos, ¿no? Con la droga. O sea, todo es órale, la piel. O sea, te duele la piel, se te eriza la piel. No andas anestesiado, pues estás sintiendo todo lo que tu cerebro te está... Sí, es que llega un momento en que hay una desestabilización de los neurotransmisores, pues porque se le mete un depresor, luego se le mete un estimulante, un alucinógeno, Sí. va a haber un botadero. ¿Y qué es lo que hace el medicamento? Le enseña a ese neurotransmisor la manera correcta en cómo debe de segregar, si está segregando de más o está segregando de menos. Entonces le tienen miedo. No le tengan miedo. Váyanse con un especialista, no nada más vayan y se tomen el medicamento. Sí, todas las áreas son muy importantes. Pues muchísimas gracias, Cristina. De verdad, yo soy el más emocionado y el más privilegiado de haberlo escuchado aquí. Estuve toda la plática tomándome el café, escuchándolo y impactado, claro, y muy movido con esa historia tan fuerte. Pero le doy muchas gracias que se haya dado la oportunidad de abrir su corazón y compartirlo. Estoy seguro que va a ser un gran alimento para muchas personas, para muchas familias que están pasando por situaciones oscuras. Muchas gracias. Te voy a decir algo que dije en un podcast que el gobierno del estado atrévanse a ser felices. Gracias. Pues esta fue la historia de Cristina. Les invito a que vean los demás contenidos que se han subido en el canal para que escuchen a padres que nos han compartido su experiencia, también a personas que vivieron la adicción, cómo fue estar en ese camino. Suscríbanse para que les esté llegando todo el contenido que subimos constantemente. Y si necesitan atención de consejería en adicciones de manera ambulatoria, ya sea presencial o virtual, pueden entrar a la página de Facebook o a la de Instagram que va a estar ahí en la descripción y con gusto le damos toda la información. Nuevamente, Cristina, muchísimas gracias. ¿Y quiere agregar una frase más? ¿No? Está bien, muchas gracias. Sale. Pues esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.